Buenos días, buenos días, muy buenos días, mi gente. ¿Cómo están todos? Pues aquí nuevamente con uno de los de las tacitas de Bárbara, ¿m? Que dice: esfuérzate y sé valiente. Y aquí una hermosura de mi colección. Es una chinita que me trajo, creo que fue Vivian y Benito, en un viajecito que hicieron allí mismo a la China. Pues así es, mis hermanos. Hoy es un día hermoso. Demos gracias a Dios por todo. Demos gracias a Dios porque hoy empieza una nueva semana. Y además de darle gracias a Dios, alabarlo y bendecirlo, vamos a poner toda la semana en sus manos. Aquí estas hermosas palabras que le dijese Dios a Josué. Ahí ustedes ven que eso es en Josué 1:6. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Josué fue un elegido por Dios, designado por Dios, cuando Moisés terminó su misión al llevar al pueblo de Dios a la tierra prometida. Se mantuvo al lado de Moisés fiel todo el tiempo. Y él mismo le tenía una gran confianza, inclusive lo hizo su mano derecha. Cuando Moisés murió, Moisés se alejó y murió. Él no sabía cómo iba a tomar esa responsabilidad tan fuerte. Y en una ocasión se arrodilló y le dijo al Señor, le dijo a Dios que aunque él sabía que Moisés confiaba en él y que el mismo Dios confiaba en él, que lo ayudara a él a tener confianza en sí mismo, a creérselo, bien diríamos nosotros en nuestro idioma, a creerlo, porque él entendía que no era capaz de hacer lo que hacía Moisés. ¿Cuántas veces a nosotros se nos asignan cosas, se nos ponen retos enfrente y nosotros mismos no creemos en nuestras capacidades, en nuestra destreza? A veces estamos dudando de si vamos a hacer una buena labor porque no creemos en nosotros mismos. Y el Señor hoy te dice, al igual que le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente. Nosotros debemos de alimentar nuestra confianza en nosotros mismos. Pero en este caso aún más, porque fue Dios mismo el que eligió a este siervo fiel y guerrero, porque esa era una de sus mayores dudas. Moisés, aún siendo un gran guerrero, porque lo fue cuando estuvo como parte del pueblo, cuando fue tomado como hijo adoptivo de la hija del rey. Este fue criado con toda la educación allí y lo enseñaron a ser un gran guerrero.
Lo enseñaron a ser un gran guerrero, y él, cuando luego se convierte en el líder del pueblo de Egipto, se mantuvo en una posición eh, de, de solamente en silencio, en destreza, en ser como quien dice el cerebro. ¿Mm? Y él era el que escuchaba la voz de Dios. Y Josué decía que como él iba a seguir los pasos de Moisés, porque él era otra persona, de otra formación, que él lo que único que había hecho desde que era un jovencito o un joven, en todo ese tiempo que llevaban en el desierto, era luchar, luchar y luchar. Entonces, él no entendía cómo él iba a hacer lo que hacía Moisés. Y el Señor le dijo estas palabras tan sabias. Dice, esfuérzate y sé valiente. Nosotros necesitamos ser valientes ante la vida. Nosotros necesitamos ser valientes ante las situaciones. Ser valientes y esperar. Esforzarnos para que lo que nosotros hagamos sea de agrado a Dios. Es muy difícil, mira, nosotros en estos momentos viviendo una situación como la que estamos viviendo, nos va muy bien estas palabras, el esforzarnos y ser valientes. Ser valientes en un tiempo en el que nosotros no sabemos lo que va a pasar mañana, en que nosotros recibimos mensajes y noticias todos los días de situaciones que pasan en otros países, de muertes, de enfermedades, de terremotos, de inundaciones. Nosotros tenemos que ser valientes. Y yo sé que no es fácil porque yo misma estoy viviendo esto. Miren, hay días en que yo leo las noticias que no me gusta leerlas. Y de verdad me siento un poco vulnerable. Me siento vulnerable. Me da mucha tristeza ver esos pueblos que han desaparecido bajo el lodo. Me da mucha tristeza ver cómo esos cristianos son perseguidos en otros países. Me da mucha tristeza y no les niego, hay veces que me da miedo. Y el Señor nos dice a todos nosotros que seamos valientes. Esfuérzate y sé valiente. Es una frase muy conmovedora, sabiendo que viene de Dios mismo, donde Él te está viendo a uno de sus hijos vulnerable, con miedo, que está indeciso o indecisa, que no sabe qué hacer, y que este Dios aquí, en el quien tú crees, en quien que te ama, te dice esfuérzate y sé valiente. Desde ese momento Josué fue otra persona. Cambió inmediatamente porque sintió el apoyo de su Dios, el apoyo del Dios de Moisés, el apoyo de Dios que le hablaba a Moisés y que ahora le hablaba a él. Y pudo entender que así como Moisés fue un gran líder siendo como era, con su personalidad, callado, tranquilo, aunque era un gran guerrero, él
iba a hacer un muy buen trabajo, muy buen papel, porque fue elegido por Dios y fue nombrado por Moisés, porque así se lo pidió Dios. Él iba a hacer un buen trabajo y ahora tenía a su lado a Dios, quien además de haberle hablado, también le dijo que le iba a otorgar todos los beneficios, la atención y y él iba a poder hacer todo lo que Moisés hacía. O sea, tener la atención de Dios como lo tuvo Moisés de nuestro Dios, tener la atención de él era ya un gran logro. Y él se sintió tranquilo y empezó a liderar de otra manera inmediatamente. Entonces, si hoy a ti Dios te dice que te esfuerces y que seas valiente, es para que de inmediato tú cambies ese miedo por fortaleza. Que tú no te dejes asustar por las cosas que están pasando, que sigas caminando, que Dios no nos abandona, que Dios no te abandona, que Él prometió que iba a estar con nosotros hasta el fin de los tiempos, que Él todo lo está viendo, que Él todo lo sabe, que lo tenemos siempre aquí a nuestro lado y que por eso tenemos que ser valientes. Pero también debemos esforzarnos. Entonces, hoy es un día donde empieza una semana y vamos a tomar estas palabras para nosotros mismos, para que en nuestro diario vivir, no solamente en esta semana, sino en lo adelante, en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo, vamos a tomar las nuestras. Vamos a despertar de este letargo, vamos a salir, vamos a esforzarnos y a ser valientes. ¿Por qué? Porque así como Dios dijo que estaría al lado de Josué, así Él estará al lado nuestro. No lo dudes ni por un segundo. Así que hoy te lo digo yo, que el Señor te dice a ti, en medio de lo que tú estás viviendo, en medio de tu momento, en medio de tu situación, en medio de lo que sea, que te esfuerces y que seas valiente, porque Él está contigo siempre. Que el Señor te bendiga y nos reencontramos mañana.